rincón donde los secretos olvidados emergen de las sombras para guiarnos de la mano en un viaje hacia lo desconocido. Bienvenido a Paranormálica. En la vasta y bulliciosa ciudad de Monterrey, donde las montañas abrazan las nubes y la modernidad se entrelaza con lo ancestral, se encuentra el campus del TEC de Monterrey, una institución de renombre, hogar de mentes brillantes y, como algunos susurran en secreto, de sombras que desafían la razón. Nuestro relato se centra en un estudiante, Adrián, que había llegado al TEC con la esperanza de forjarse un futuro brillante. Proveniente de un pequeño pueblo, Monterrey le parecía un mundo nuevo, lleno de promesas y oportunidades. Para reducir costos, había encontrado un pequeño apartamento en las inmediaciones del campus, un edificio antiguo de 3 pisos que se erguía entre la modernidad como un vestigio de otra época. Al momento de firmar el contrato, el casero, un hombre anciano de aspecto cansado y ojos hundidos, le había hecho una advertencia inusual: no entres en la habitación al final del pasillo. La voz del anciano se había quebrado al decir esto, pero Adrián, en su entusiasmo por independizarse, no le prestó demasiada atención. Pensó que quizá era un cuarto de almacenamiento o una bodega en desuso. El apartamento, aunque modesto, cumplía con sus expectativas. Una pequeña sala, una cocina y una habitación suficiente para alguien que pasaría la mayor parte de su tiempo en el campus. Sin embargo, la habitación al final del pasillo siempre estaba allí, cerrada con una robusta puerta de madera y un candado oxidado que parecía haber estado allí durante décadas. Adrián no era supersticioso, y aunque al principio la advertencia del casero le pareció extraña, pronto se olvidó del asunto, absorbido por la rutina de clases, estudios y nuevas amistades. Pero, como ocurre con todas las cosas que están prohibidas, la habitación comenzó a ejercer una especie de magnetismo sobre él. No era una curiosidad saludable, sino una creciente obsesión que lo mantenía despierto en las noches. El edificio, que durante el día parecía simplemente antiguo, tomaba un aire sombrío al caer la oscuridad. Los pasillos se llenaban de sombras y un silencio inquietante lo envolvía todo. A menudo, Adrián sentía una presencia, una sensación de ser observado cuando pasaba por delante de la puerta cerrada. Una noche, al regresar tarde de estudiar en la biblioteca, encontró la puerta de su apartamento entreabierta. Al entrar, lo invadió un frío inexplicable que no parecía provenir de ninguna fuente natural. Todas sus pertenencias estaban en su lugar, nada había sido tocado, salvo una cosa: la puerta de la habitación al final del pasillo estaba abierta, y el candado colgaba destrozado en el suelo. Adrián sintió como su corazón se detenía por un momento. La oscuridad que emanaba del umbral abierto parecía devorar la poca luz que había en el pasillo. Sin embargo, como si una fuerza externa lo impulsara, se acercó lentamente. Cada paso resonaba en su mente como un golpe de tambor fúnebre. Al llegar al umbral, miró dentro. La habitación estaba vacía, salvo por un viejo colchón en el suelo y una pequeña ventana cubierta de polvo. Sin embargo, el aire estaba cargado de algo indescriptible, una mezcla de moho, humedad y un leve rastro de desesperación. Pero lo más inquietante no era lo que veía, sino lo que sentía. Era como si algo, o alguien, estuviera allí con él, observándolo desde las sombras.
De repente, una ráfaga de viento frío, imposible en un espacio cerrado, sopló desde el interior de la habitación, apagando las luces en el pasillo. Adrián sintió que el suelo temblaba bajo sus pies y, en el borde de su visión, creyó ver una figura encorvada en una de las esquinas. Retrocedió, aterrado, pero sus pies parecían pegados al suelo. La figura, apenas visible, emitió un gemido suave, un lamento lleno de angustia que resonó en la mente de Adrián como un eco interminable. En un desesperado acto de voluntad, logró girarse y salir corriendo del apartamento, el sonido de su propia respiración rebotando en las paredes mientras descendía las escaleras en una huida frenética. No se detuvo hasta que llegó a la calle, donde el bullicio de la ciudad lo recibió como un bálsamo para su mente aterrada. Decidido a entender qué había sucedido, Adrián investigó la historia del edificio. Lo que descubrió lo dejó helado. Décadas atrás, el apartamento había sido el hogar de un profesor del TEC de Monterrey, un hombre brillante pero solitario que vivía obsesionado con su trabajo. Un día, el profesor desapareció sin dejar rastro. Después de semanas de búsqueda, la policía lo encontró en la habitación al final del pasillo, muerto en circunstancias inexplicables. La causa de su muerte nunca fue esclarecida, pero desde entonces, los residentes del apartamento siempre reportaban extrañas sensaciones hasta que el casero decidió sellar la habitación. Adrián, abrumado por el miedo y la inquietud, decidió mudarse. No quiso regresar al apartamento ni para recoger sus cosas. Lo que había presenciado, lo que había sentido, no era algo que pudiera racionalizar. Antes de irse, intentó hablar una vez más con el casero, pero cuando llegó a la oficina, le informaron que el hombre había fallecido hacía una semana. Aquella noche, mientras esperaba el autobús que lo llevaría lejos de Monterrey, Adrián sintió una extraña calma, como si una pesada carga se hubiera levantado de sus hombros. Pero justo cuando el autobús llegó, en el reflejo de la ventana, vio una sombra detrás de él, una figura encorvada y borrosa, similar a la que había vislumbrado en la habitación. Con un temblor involuntario, subió al autobús y se fue, dejando atrás el TEC de Monterrey, el apartamento y una historia que nunca se atrevió a contar a nadie. Pero en las noches más oscuras, cuando todo estaba en silencio, Adrián podía escuchar en su mente ese lamento distante, un eco de lo que había quedado atrapado en la habitación cerrada, un enigma de oscuridad y locura que permanecía en las sombras de Monterrey. Paranormálica.